El problema de los tres cuerpos. Segunda parte. Tres cuerpos. Capítulo 4. Fronteras de la ciencia. 38 años más tarde. Wang Miao analizó el peculiar cuarteto que había ido a buscarlo a su casa. Eran 2 policías y 2 militares vestidos de uniforme. Si estos últimos hubieran sido policías armados, tal vez no le habría chocado, pero se trataba nada menos que de oficiales del ejército de tierra. En cuanto vio a los policías, sintió aversión. El más joven tenía un pase, era respetuoso y se dirigía a él en tono amable. En cambio, el otro, de paisano, era un auténtico maleducado, alto y corpulento, con cara de pocos amigos. Iba enfundado en una mugrienta chaqueta de cuero. Todo él apestaba a tabaco y, en lugar de hablar, gritaba. Justo la clase de persona que Wang más detestaba. «¿Wang Miao?», le preguntó a voces, incomodándole al usar su nombre completo, mientras encendía un cigarrillo sin mirarlo. Antes de darle tiempo a responder, le hizo un gesto al policía joven y éste le enseñó la placa. «Por favor, no fume en mi casa», le dijo Wang, interceptándole el paso. «Perdone, profesor», intervino el policía joven con una sonrisa de apuro. «Le presento al comisario Shi Qiang», dirigió una mirada de súplica a su superior. «De acuerdo, en el pasillo», replicó Shi Qiang y dio una profunda calada que redujo a cenizas casi la mitad del cigarrillo. Después apenas echó humo. «Pregúntale tú», añadió, volviendo la cabeza hacia el joven policía. «Profesor Wang», comenzó este, «queríamos saber si recientemente ha tenido contacto con algún miembro de la organización Fronteras de la Ciencia. Se trata de una organización académica muy influyente a nivel internacional y todos sus miembros son reputados investigadores. ¿Por qué no iba a poder relacionarme con miembros de una organización perfectamente legal?» «Míralo», espetó el comisario, echando, ahora sí, en el rostro de Wang Miao todo el humo que acababa de inspirar. «¿En algún momento hemos dicho que sea ilegal? ¿Alguien le ha prohibido relacionarse con ella?» «En ese caso, perfecto. Se trata de un asunto privado y no tengo por qué responder a sus preguntas». «¿Cómo que un asunto privado? Los académicos de renombre como usted se deben al bien común de la sociedad, ¿no?» Shi Qiang lanzó la colilla que tenía en la mano, sacó un paquete de tabaco aplastado de la chaqueta y encendió otro cigarrillo. «Tengo derecho a no contestar», dijo Wang. «Por favor, váyanse». Se volvió para entrar en su apartamento. «Un momento», gritó Shi Qiang, al tiempo que gesticulaba hacia el joven policía. «Dale la dirección y el teléfono. Venga a visitarnos esta tarde». «¿Pero qué se propone?», explotó Wang furioso. La discusión había alertado a los vecinos que comenzaban a salir de sus pisos. «Señor comisario», exclamó con enfado el joven policía, llevándose a su superior unos metros aparte para regañarlo en voz baja. Al parecer, Wang no era el único a quien desagradaban sus malos modos. «Profesor, no nos malinterprete», se apresuró a intervenir uno de los militares que era comandante, dando un paso al frente. «Esta tarde se celebrará una reunión importante a la que asistirán varios académicos y especialistas. Nuestro general nos ha pedido que viniéramos a invitarlo». «Esta tarde no tengo tiempo». «Lo sabemos. El general ha hablado con su superior en el Centro de Nanotecnología, pero le aseguro que no puede usted faltar a nuestra reunión. Si le es imposible, tendremos que posponerla». Shi Qiang y el joven policía no dijeron nada más. Se dieron la vuelta y desaparecieron escaleras abajo. Los 2 militares, al comprobar que se marchaban, resoplaron con alivio. «¿Qué rayos le pasa a ese?», preguntó el comandante a su compañero. «Su historial es para verlo. Hace unos años, en un caso de toma de rehenes, actuó de forma imprudente y 3 miembros de una misma familia terminaron muriendo a manos de los criminales. También dicen que tiene contactos en el mundo del crimen organizado y que los utiliza para poner a unas bandas en contra de otras. El año pasado recurrió a la tortura para obtener una confesión y el sospechoso acabó en silla de ruedas. Por eso lo suspendieron del servicio. ¿Y cómo pueden admitir a esta clase de personas en el centro de comandancia de batalla? Por exigencia del general. Alguna habilidad especial debe de tener, pero, de todos modos, su papel es muy restringido. No le permiten saber nada que concierna a la seguridad pública». «Perdone, ¿ha dicho centro de comandancia de batalla?» El coche que le mandaron lo llevó hasta una gran nave situada a las afueras de la ciudad. Al ver que solo había un número sobre la puerta, supo que el lugar pertenecía al ejército. La reunión iba a celebrarse en una gran sala. Nada más entró en ella, a Wang le sorprendió su desorden. A lo largo de su perímetro se apilaba un gran número de equipos informáticos, algunos directamente en el suelo, donde reinaba una maraña de cables de red.
En lugar de estar en armarios, los routers se acumulaban encima de los servidores. Había montones de papel de impresora por todas partes. En varios rincones, unas destartaladas pantallas de proyección en estrambóticas posiciones recordaban a las tiendas de un campamento gitano. El humo del tabaco llenaba el ambiente. Wang no sabía si se hallaba en el centro de comandancia de batalla, pero sí que lo que allí hacían era demasiado importante como para preocuparles las apariencias. La superficie de la mesa de reuniones, formada por varias mesas una al lado de otra, estaba cubierta de documentos y enseres. Los asistentes, todos con la ropa arrugada, tenían el aspecto de no haber dormido en varias noches. Presidía la reunión un general del ejército de tierra llamado Chang Wei-si. La mitad de los presentes eran militares vestidos de uniforme. Tras las presentaciones, Wang supo que entre ellos había un gran número de policías de paisano y que el resto eran académicos como él, aunque algunos de ellos eminentes científicos. Para su sorpresa, también vio a 4 occidentales. 2 de ellos eran militares, un coronel de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y otro del ejército británico, ambos enviados de la OTAN. Los otros 2 eran nada menos que agentes de la CIA, que al parecer estaban allí en calidad de observadores. Los rostros de todos ellos expresaban lo mismo: ya hemos hecho cuanto podíamos, acabemos con esto de una maldita vez. Wang Miao reconoció al comisario Xiqiang, quien, contradiciendo sus malos modos del día anterior, lo saludó llamándolo profesor. Aún así, seguía esbozando una sonrisa socarrona. Wang no quería sentarse a su lado, pero no encontró ninguna otra silla libre. La densa nube de humo se hizo todavía más espesa. A la hora de distribuir los documentos, Xiqiang se acercó a él y le dijo: «Profesor Wang, si no me equivoco, usted está investigando una nueva clase de materiales, ¿verdad?» «Nanomateriales», respondió él sucintamente. «He oído hablar de ellos. Son increíblemente duros, ¿no? ¿Cree que pueden utilizarse para cometer crímenes?» Aquella sonrisa socarrona le impedía saber si le hablaba en serio o en broma. «¿Qué insinúa?», preguntó Wang. «Nada. Dicen que, hecho de este material, un hilo del grosor de un cabello puede levantar un camión. Si un criminal lo robara e hiciera con él un cuchillo, podría usarlo para partir un coche en 2. No tendría necesidad de hacer un cuchillo. Una hebra del grosor de una centésima parte de un cabello bastaría para cortar un camión como si fuese mantequilla. Pero, ¿qué hay en este mundo que no pueda usarse con fines criminales? Hasta una simple navajita para descamar pescado es susceptible de ello». Xiqiang extrajo medio folio de la carpeta que tenía entre manos para enseguida, con gesto claramente aburrido, volver a meterlo. Luego dijo: «Es más, hasta el pescado puede usarse para cometer un crimen. Una vez investigué el caso de una esposa que asesinó al marido cortándoselo, y a que no adivina con qué, con una tilapia congelada. Las espinas del dorso eran afiladas como cuchillas». «No siga, no me interesa. ¿Acaso me ha traído hasta aquí para hablarme de eso?» «¿De qué? ¿De peces o de nanomateriales?» No, para nada». Xiqiang se acercó y le susurró al oído: «No hace falta que sea tan educado como estos. A los 2 nos miran por encima del hombro. Lo único que buscan es sacarnos información para luego no contarnos nada. Míreme a mí, que llevo aquí un mes y todavía no me entero de nada, igual que usted». «Camaradas», anunció el general, que lucía una plaquita en el pecho con el nombre de Chang Wei-si. «Empecemos la reunión. La nuestra, de entre todas las zonas de combate del planeta, se ha convertido en prioritaria. En primer lugar, camaradas, les pondré al día de la situación». A Wang le llamó la atención que se hablara de zona de combate. También reparó en que, tal como había dicho Xiqiang, el general procuraba no entrar en detalles. Además, en su breve introducción, había empleado la palabra camaradas en 2 ocasiones. Al observar a los enviados de la OTAN y la CIA que tenía enfrente, pensó que se le había olvidado añadir la palabra caballeros. «Sí, estos también son camaradas», le susurró al oído Xiqiang, señalando con el cigarrillo a los 4 extranjeros. «Al menos aquí todo el mundo los llama así». La perspicacia de aquel hombre, que parecía leerle el pensamiento, era sorprendente. «Dashi», dijo el general Chang sin levantar la vista del documento que hojeaba, «apaga el cigarrillo, el ambiente ya está muy cargado». Se dirigía a Xiqiang con el sobrenombre de Gran Xi. Este se apartó el cigarrillo de los labios y, viendo que a su alrededor no había ningún cenicero, lo tiró en una taza de té. Luego levantó el brazo y dijo: «General, tengo una petición que ya he hecho anteriormente: paridad de información». El general Chang levantó la vista. «En ninguna operación militar existe la paridad de información. Los académicos aquí presentes sabrán aceptar mi más sincera disculpa». «Pero, ¿y nosotros? El resto somos diferentes», insistió Xiqiang.
La policía forma parte del centro de comandancia de batalla desde el principio, y seguimos sin saber de qué va todo esto. Es más, nos está echando. En cuanto consigue averiguar lo que quiere de cada uno, lo manda a casa. Varios policías le murmuraron que se callara. A Wang le sorprendió que Xiqiang se atreviera a hablar con ese arrojo a un general, quien respondió de forma aún más chocante. Dashi, veo que no has aprendido nada desde el ejército. ¿Te crees en posición de hablar en nombre de toda la policía? Con un expediente como el tuyo, suspendido durante varios meses y a punto de ser expulsado del cuerpo, yo agradecería la oportunidad. ¿Entonces estoy aquí para redimirme con mis acciones?, replicó Xiqiang. ¿No decía que mis métodos eran demasiado radicales? Pero útiles, repuso el general. Eso es lo único que nos importa. En tiempos de guerra no podemos ser demasiado escrupulosos. Nos apremian las circunstancias, intervino en perfecto mandarín uno de los oficiales de la CIA. Ya no podemos ceñirnos a lo convencional. El coronel británico asintió, demostrando que entendía sus palabras, para luego añadir en su lengua, "To be or not to be". ¿Qué ha dicho?, le preguntó Xiqiang a Wang. Nada, respondió Wang mecánicamente. Todas esas personas parecían salidas de un sueño. ¿Tiempos de guerra? ¿Y dónde exactamente es esa guerra?, se dijo. Por uno de los ventanales se veía la ciudad de Pekín. Bajo el sol primaveral el tráfico inundaba las calles. Había gente paseando al perro, niños jugando. ¿Qué era más real, el mundo que había fuera de aquellas paredes o el de dentro? Recientemente, prosiguió el general, el enemigo ha intensificado sus ataques. El objetivo siguen siendo los científicos de élite. Consulten la lista de nombres que aparecen en el documento. Wang extrajo la primera página del mismo impresa con grandes caracteres. La lista había sido elaborada con prisas y contenía tanto nombres chinos como occidentales. Profesor Wang, ¿hay algo que le llame la atención en esta lista?, le preguntó el general. Conozco 3 nombres. Son académicos famosos que trabajan en la vanguardia de la investigación de la física. Wang clavó la vista en el último nombre. Para él, los 2 caracteres que lo formaban tenían un color distinto. ¿Cómo podía aparecer ahí? ¿Le había ocurrido algo? ¿La conoce?, le preguntó Dashi, señalando el nombre con un dedo tosco y amarillento a causa del tabaco. Wang no le hizo caso. Ah, no la conoce, añadió Dashi, pero le gustaría. Wang Miao comprendió entonces por qué el general Chang había requerido los servicios de aquel hombre que una vez fue soldado bajo su mando. Aquel tipo descuidado y soez tenía una vista de lince. Sus métodos tal vez no fuesen los de un buen policía, pero era formidable. Un año antes, Wang Miao había sido el responsable de los componentes a nanoescala del proyecto de acelerador de partículas Sinotron 2. Una tarde, durante una breve pausa en las obras, se sintió atraído por una escena. Como aficionado a la fotografía paisajística, su mirada solía encontrar composiciones artísticas en la realidad que lo rodeaba. En esa ocasión se fijó en el solenoide del imán superconductor que estaban instalando. El imán, de casi 3 pisos de altura, estaba a medio terminar y parecía un monstruo gigantesco formado por bloques de metal y una confusa maraña de tubos refrigerantes criogénicos. Cual gigantesca montaña de desechos tecnológicos, la estructura despedía la más inhumana y sombría frialdad, la más cruda barbarie revestida de acero. Pero en contraste con aquel coloso de metal, justo enfrente vio aparecer la esbelta figura de una joven. La luz de la composición era igualmente fantástica. El monstruo de metal quedaba enterrado en la sombra, reforzando su tosquedad, mientras un rayo dorado del sol poniente iluminaba el sedoso pelo de la chica y la piel blanca que se vislumbraba bajo el cuello de su camisa. Era una flor que, tras una violenta tormenta, brotaba entre una gran mole de ruinas metálicas. ¿Qué está mirando? ¡A trabajar! A Wang le alivió comprobar que el director del Centro de Nanotecnología no se dirigía a él. La reprimenda era para un joven ingeniero que también se había quedado embobado con la chica. Fue entonces, devuelto a la realidad, cuando se dio cuenta de que no se trataba de una trabajadora más. A su lado tenía al ingeniero jefe, que le hablaba con gran deferencia. ¿Quién es?, le preguntó al director. Debería conocerla, contestó este saludándola con un gesto circular. El primer experimento que se lleve a cabo en este acelerador de 20.000 millones de yenes será probablemente para poner a prueba su modelo de supercuerdas. En otras circunstancias, por una cuestión de antigüedad, no le correspondería, pero sus colegas más experimentados no se atreven a dar un paso al frente por miedo a fracasar. De ahí que tenga la oportunidad de hacerlo. Ah, entonces Yang Dong ¿es una mujer? Así es, confirmó el director. No lo supimos hasta anteayer, cuando la vimos en persona. ¿Tiene algún problema emocional?, intervino el joven ingeniero. ¿Por qué nunca ha querido que la entrevistaran los medios? ¿Qué tonterías dice? Muchas veces los genios son así. Qiang Shongshu sin ir más lejos.
Era un escritor brillante y murió sin que nadie lo viera una sola vez en televisión. Pero al menos conocíamos su sexo. A ella algo tuvo que pasarle de pequeña para volverse tan huraña, replicó el joven ingeniero con el tono de quien desprecia lo que no puede obtener. Yang Dong y el ingeniero se acercaron. Al pasar, ella sonrió sin decir nada. A Wang nunca se le olvidaría aquella límpida mirada. Por la noche, sentado en su estudio, contempló las fotografías que tenía colgadas en la pared. Eran las obras de las que se sentía más orgulloso. Se fijó especialmente en una escena captada en la frontera occidental de China, un valle desolado con una montaña nevada al fondo. En primer plano, ocupando un tercio de la imagen, había un árbol desnudo erosionado por los estragos del tiempo. En su imaginación, colocó al fondo de la fotografía la figura que le obsesionaba. Aún resultando ínfima, lograba dotar a la escena de vida, como si el mundo que retrataba respondiera a su presencia, como si solo existiera por ella. La imaginó superpuesta en varias fotografías más. A veces colocaba sus ojos sobre el ancho cielo vacío. Invariablemente, las estampas cobraban vida y adquirían una belleza insospechada. Siempre había pensado que a sus fotografías les faltaba alma. Ahora sabía que lo que les faltaba era ella. En los últimos 2 meses, todos los físicos de esta lista se han suicidado, anunció el general Chang. Wang sintió un escalofrío. Uno a uno, aquellos paisajes en blanco y negro se iban desvaneciendo. Las fotografías dejaban de tener su figura al fondo, sus ojos desaparecían del cielo. Esos mundos estaban muertos. ¿Cuándo ha ocurrido?, preguntó atónito. En los últimos 2 meses, repitió el general. Se refiere al último nombre, intervino Dashi, satisfecho de su perspicacia. Ha sido la última, hace 2 noches, sobredosis de somníferos, una muerte plácida. No sufrió. Wang se sintió momentáneamente agradecido. ¿Pero por qué?, preguntó, todavía con el recuerdo de aquellos paisajes muertos desfilando ante sus ojos. Solo estamos seguros de una cosa, respondió el general. A todos les movió lo mismo. Pero resulta difícil esclarecer el qué. Quizás sea imposible saberlo si no eres un especialista en ese campo. En el documento hallarán fragmentos de sus notas de suicidio. Al término de la reunión tendrán ocasión de examinarlo con detenimiento. Wang hojeó las notas fotocopiadas. Todas eran interminables. Dr. Ding, ¿podría permitirle al profesor Wang consultar la nota de Yang Dong? Es la más breve y representativa. Hasta entonces, Ding Ji había guardado absoluto silencio. Al cabo de unos instantes, sacó un sobre blanco de un bolsillo de su chaqueta y lo puso sobre la mesa para que Wang pudiera tomarlo. Dashi le susurró a Wang al oído. Era el novio de Yang Dong. Wang recordó haber visto a Ding Ji cerca de las obras de construcción del acelerador de partículas. Era un físico teórico conocido por haber descubierto el macroátomo en su estudio de rayos globulares. Wang extrajo del sobre una nota con forma irregular que despedía una suave fragancia. No era papel, sino corteza de abedul. En ella descubrió el siguiente párrafo. Todas las pruebas apuntan a una única conclusión. La física nunca ha existido y nunca existirá. Sé que estoy cometiendo una irresponsabilidad, pero no me queda otro remedio. Sin una firma siquiera, así se despidió de este mundo. ¿Que la física no existe?, preguntó Wang mirando consternado a los presentes. El general Chang cerró la carpeta. El archivo contiene, además, información específica relacionada con los resultados de los experimentos realizados tras la puesta en marcha del tercer acelerador de partículas del mundo. Es todo muy técnico y no nos interesa. Nuestra investigación se centra en fronteras de la ciencia. La UNESCO designó el 2005 como el Año Mundial de la Física y de los numerosos encuentros celebrados entre físicos de todo el mundo surgió aquella organización. Dr. Ding, usted es físico teórico. ¿Podría darnos más información? Ding Ji asintió. No tengo conexión directa con fronteras de la ciencia, pero sé que goza de gran prestigio en el mundo académico. Su objetivo fundacional es dar respuesta al siguiente problema. Desde la segunda mitad del siglo XX, la física ha ido perdiendo la concisión y claridad de sus teorías clásicas. Los modelos teóricos modernos se están volviendo cada vez más complejos, vagos e inespecíficos, complicando su verificación a través de experimentos. Esto supone un escollo importante para la vanguardia de la investigación en dicho campo. Los miembros de Fronteras de la Ciencia tratan de promover una nueva forma de pensar. Básicamente, buscan usar métodos científicos para determinar los límites de la ciencia. Su fin es conocer con qué grado de precisión y hasta qué punto puede ésta conocer la naturaleza, un punto que, según viene desarrollándose la física moderna, parece haberse alcanzado. Muy bien, dijo el general.
De acuerdo con nuestras investigaciones, la mayoría de los académicos que se han suicidado tenían algún tipo de conexión con Fronteras de la Ciencia, incluso eran miembros de la asociación. No hemos hallado indicios de uso ilegal de drogas psicotrópicas, ni de técnicas de manipulación psicológica similares a las empleadas por las sectas religiosas. En otras palabras, si Fronteras de la Ciencia influyó en ellos de algún modo, fue solo a través de intercambios académicos perfectamente lícitos. Profesor Wang, ellos contactaron con usted en los últimos tiempos. Nos gustaría que nos facilitara cierta información. Dashi interrumpió bruscamente. Como el nombre y los apellidos de su contacto, la hora y el lugar de las reuniones, su contenido, cartas, correos electrónicos. Dashi, lo reprendió el general. ¿Crees que olvidaremos que sabes hablar si te callas durante un minuto?, le susurró un policía. Dashi tomó su taza de té, vio la colilla flotando y volvió a dejarla sobre la mesa. Tras aquello, Wang volvió a repudiar a Dashi y vio cómo se esfumaba todo rastro del agradecimiento que había sentido antes. Se obligó a contestar. Mi contacto con Fronteras de la Ciencia empezó con Shen Yufei, una física japonesa de origen chino. En la actualidad trabaja para una empresa japonesa con sede aquí, en Pekín. Antes lo hizo para un laboratorio de Mitsubishi dedicado a la investigación en nanotecnología. Nos conocimos en una conferencia a principios de año y ella me presentó a varios colegas, todos miembros de Fronteras de la Ciencia, algunos chinos y otros extranjeros. Los temas de nuestras conversaciones siempre fueron, ¿cómo describirlos?, radicales. Siempre giraron en torno a la cuestión que acaba de mencionar el Dr. Ding, ¿hasta dónde llega la ciencia? En un principio lo consideré un pasatiempo. Al fin y al cabo, mi trabajo se centra en la investigación aplicada. No domino las cuestiones teóricas. Principalmente, me interesaba escucharlos, pues, al ser todos tan grandes pensadores y su punto de vista tan novedoso, sentí que me ayudaban a abrir la mente. Poco a poco me fui sintiendo más involucrado, pero nuestras charlas nunca salieron de lo puramente teórico. Una vez me invitaron a unirme, pero eso me hubiera forzado a asistir a las reuniones. Debido a la limitación de mi tiempo y de mis energías, decliné el ofrecimiento. Profesor Wang, intervino el general Chang, nos gustaría que aceptara la invitación y se uniera a Fronteras de la Ciencia. Por eso le hemos invitado hoy. Así, a través de usted, conoceremos mejor su funcionamiento. ¿Quieren que haga de topo?, preguntó Wang incómodo. De topo, exclamó divertido Dashi ante la mirada reprobatoria del general. Solo queremos que nos proporcione cierta información, prosiguió Chang. Es la única forma que tenemos de conseguirla. Lo siento, general, dijo Wang negando con la cabeza, pero no puedo hacerlo. Profesor, Fronteras de la Ciencia es una asociación formada por académicos de élite de todo el mundo. Tratar de investigarla supone una labor muy delicada y compleja. Tenemos poco margen de maniobra si ningún académico nos ayuda desde dentro, de ahí nuestra petición. En caso de que no accediese, lo comprenderíamos perfectamente. Estoy muy ocupado con mi trabajo, no dispongo de tiempo. De acuerdo, profesor, el general sintió. No queremos abusar. Gracias por haber asistido a esta reunión. Pasaron unos segundos hasta que Wang entendió que debía marcharse. El general lo acompañó cortésmente hasta la puerta. Detrás de ellos se oyó el vozarrón de Dashi. En el fondo es mejor así. Ya decía yo que no era un buen plan. Hay demasiados sabiondos en el otro barrio como para enviar más carnaza a los perros. Wang se volvió y corrió hasta Dashi. Tratando de contener la rabia, dijo: Su forma de hablar no es propia de un buen policía. ¿Quién dice que lo sea? No sabemos por qué se suicidaron esos investigadores. Hable de ellos con más respeto. Su contribución a la sociedad es irreemplazable. ¿Insinúa que son mejores que yo? Dashi, aún sentado, levantó la vista para mirarlo. Al menos yo no me suicidaré por mucho que me coman la cabeza. ¿Y yo sí? Estoy obligado a preocuparme por su integridad física, respondió el comisario con su perenne sonrisa. Creo que estaría más a salvo que usted, dijo Wang. Sepa que el discernimiento de una persona es directamente proporcional a sus conocimientos. No necesariamente. Mírese usted si no. Dashi, intervino el general. Una palabra más y ordenaré que te escolten fuera. No, déjelo, exclamó Wang mirando al general. He cambiado de opinión. Voy a unirme a Fronteras de la Ciencia, como usted me pedía. Valiente, dijo Dashi. Manténgase alerta desde el principio y, en cuanto tenga ocasión, aproveche para recabar información. Mire de reojo sus pantallas, trate de memorizar los correos y los... ¡Cállese! No me ha entendido. Sigo negándome a hacer de topo. Sencillamente me propongo a demostrar que es usted un idiota. Ah, bueno, con que no se muera ya lo habrá demostrado de sobra, pero me temo lo peor. La sonrisa socarrona se convirtió en perversa. Pienso seguir con vida muchos años, no le quepa duda, pero espero no tener que volver a encontrarme a más tipos como usted. El general salió con Wang y lo acompañó hasta el pie de las escaleras.
Allí le paró un taxi y, a modo de despedida, le dijo: «No se lo tenga en cuenta. A pesar de sus malos modos, Dashi es un policía experimentado y un gran experto en antiterrorismo. Lo conozco desde hace 20 años, cuando fue soldado de mi compañía». Conforme se aproximaban al coche, añadió: «Profesor Wang, estoy seguro de que se ha quedado con muchas preguntas por hacer. ¿Qué tiene que ver lo que se ha hablado ahí dentro con el ejército? La guerra y el ejército tienen todo que ver uno con otro». «¿Y dónde es esa guerra?», preguntó Wang, mirando con extrañeza alrededor. Todo cuanto veía estaba bañado por el plácido sol primaveral. «Estamos viviendo una de las épocas más pacíficas de la historia. No existe ningún punto del planeta en el que haya un conflicto». El general le dedicó una sonrisa inescrutable. «Muy pronto usted y todo el mundo sabrán más al respecto. Profesor, dígame, ¿nunca ha vivido una catástrofe capaz de cambiarlo todo para siempre, de trastocar su mundo y, de la noche a la mañana, convertirlo en un lugar completamente distinto? No. Entonces, su existencia ha sido una suma de felices casualidades. Pese a los factores impredecibles del mundo, usted ha logrado no enfrentarse a ninguna crisis de consecuencias catastróficas. Pues como la mayoría de la gente», repuso Wang, que por más que se estrujaba el cerebro no conseguía entenderlo. «Porque la existencia de la mayoría de la gente no es más que un cúmulo de felices casualidades. Puede ser, ya son varias las generaciones que hemos vivido en tiempos de paz. Y todo por casualidad». «Le confieso que hoy no es mi día más perspicaz», dijo Wang, sonriendo con extrañeza. «¿Estás sugiriendo...?» No, la historia de la humanidad es también fruto de la casualidad. Si desde la edad de piedra hasta hoy no ha habido ninguna catástrofe, es que hemos tenido mucha suerte. Pero si todo es fruto del azar, llegará el día en que esa suerte termine. Pues permítame que se lo diga, se acabó. Prepárese para lo peor». Wang quiso saber más cosas, pero el general alzó la mano en señal de despedida, poniendo fin a la conversación. Se metió en el coche y el conductor le pidió la dirección. Tras dársela, a Wang se le ocurrió preguntar: «Usted es quien me trajo, ¿verdad? Parece el mismo coche». «No, señor, no fui yo. Yo traje al profesor Ding». En un impulso, Wang preguntó cuál era la dirección de Ding y el conductor se la dio. Aquella misma noche fue a verlo.